Buenas tardes, muchas bendiciones a todos. ¿Cómo están, amados y amadas? Bien, ¿sí? Bueno, la verdad que muy contentos, alegres también con lo ha sido estas semanas desafiantes, comenzando muchas cosas, como corresponde, ¿verdad? Marzo es un mes que se activan cosas. Hay gente que dice, no, pero para que pase Semana Santa, y ahí arrancamos. Pero hay gente que, por lo menos yo en enero comencé y vamos que es tarde, pero gracias a Dios bien, contentos con lo que Dios está haciendo. Y hoy estamos en una noche donde vamos a estar cerrando la serie. Hoy ya es el octavo mensaje de esta serie que hemos comenzado ya por el mes de enero. Y como Iglesia ON 24/7. A manera de repaso rápido, nosotros comenzamos hablando que la Iglesia ON, la iglesia que Dios anhela, debe ser una iglesia relevante. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? ¿Estaban acá? ¿Sí? En enero. Pasamos después a hablar sobre una iglesia que impacta, una iglesia que tiene que, obviamente, camuflarse, como decía Gaby, ¿verdad? Como un camaleón, ¿verdad? Pero nunca perdiendo la esencia. Ahí estuvo haciendo los juegos con una trivia, muy interesante, pero que nos quedó, ¿verdad? Bien allí, justo a lo que Dios nos quería hablar, ¿verdad? El adaptarse a lo que Dios nos está colocando hoy, Montevideo, Uruguay, tu casa, mi trabajo, pero siendo la misma verdad, hablando el mismo mensaje. Después hablamos sobre una iglesia que conecta. Nico nos estuvo también enseñando sobre la importancia de la conexión, de una fe que conecta, ¿verdad? Después Ale nos estuvo también hablando de una iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? Responsable, muy bien. Después, bueno, Sofi también nos estuvo hablando sobre una iglesia que ama, una iglesia que tiene que ser justa, misericordiosa, ¿verdad? Pero con los principios de Dios. Cómo trabajar esa esencia, esos principios, ¿verdad? Que son cristocéntricos, son de Dios. También estuvimos hablando sobre la iglesia que es relacional, una iglesia que tiene y debe relacionarse, ¿o no? No podemos estar encerrados siempre, ¿verdad? Tenemos que y saber cómo interrelacionarnos entre nosotros. Ahí Marita nos estuvo enseñando, también hablando de esa iglesia que se relaciona y cuáles son a veces las dificultades que hay, ¿verdad? Me encantaba justamente cuando ella hablaba que la iglesia es una iglesia no perfecta, pero es una iglesia real, ¿verdad? Y cuán es importante es que nosotros seamos lo que somos, así, ¿verdad? Como somos. Dios anhela que seamos reales, porque si buscamos la perfección no la vamos a encontrar, ¿verdad? Nos vamos a desilusionar. Hoy es una noche de cierre y vamos a estar hablando y quiero poder entregarle un desafío. Quiero hablar sobre la iglesia que crece. ¿Sí? ¿Saben que la iglesia crece? Hay iglesias que no crecen también. Esta noche es mi desafío que a través de la palabra de Dios podamos entender y ver cómo Dios anhela que su iglesia crezca. Y hablando de crecimiento, cuando uno escucha la palabra crecimiento, bueno, es una señal de salud, ¿verdad? Un niño que no crece, bueno, es un niño que está enfermo, ¿verdad? Que tiene problemas. Pero cuando hablamos de crecimiento, hablamos de salud, hablamos de señal de avance, hablamos de prosperidad. Pregunto, cuando hablamos de crecimiento, ¿hablamos de madurez? Yo creo que no, ¿verdad? Hay una imagen ahí que ilustra un poco, ¿verdad? Puede ser un hombre, una mujer, no sé, pero es una persona que tiene la misma edad, pero uno que creció y otro que quizá maduró, ¿verdad? Ahí vemos, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? De lo que es cosas de medida, las 2 de la mañana, ¿verdad? No tengo nada contra los videojuegos, pero está bien, si a alguien que le gusta. Y otras personas, bueno, que está leyendo a las 7 de la mañana tomando mate, ¿cierto? ¿Cuántos saben que el que toma mate es señal de este tipo? Sí, toma mate, ¿verdad? Esta mujer toma mate, es responsable. Muestra otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo alguien que crece o alguien que es maduro, ¿verdad? Ahora,
yendo un poco al tema iglesia, pasa lo mismo. Una iglesia que crece o una iglesia que madura no es lo mismo. Me encanta esta frase que la escribió una persona, una periodista hace muchos años, Abigail Van Buren, dice lo siguiente, va a aparecer en pantalla, dice: una iglesia es un hospital para pecadores. Ojo ahí, una iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Se hizo famosa esta frase porque es muy práctica y refleja también el corazón de Dios. La iglesia es para la gente pecadora, que necesita el perdón, que necesita el de Dios, que necesita ser transformada y restaurada, ¿verdad? No es para que, qué lindo el muchacho, aquella muchacha, mira cómo canta, mira cómo predica y ahí quedó. No, ¿verdad? Estamos en ese proceso de conversión, de conocer a Dios, ¿verdad? Y es un hospital. ¿Cuántos han llegado al hospital? ¿Sí? ¿Todos fueron a un hospital una vez? Desde que nací, ¿verdad? Alguien capaz que no nació en un hospital, pero y va la gente enferma, la que tiene problemas. Y bueno, en el hospital la idea es que sea restaurada. Bueno, así mismo Dios ha creado el hospital, que es la iglesia, para que las personas que necesitan de Dios sean sanadas, sean transformadas. A los hospitales no va la gente sana, ¿verdad? La gente que necesita salud. Bueno, un poco el concepto de crecimiento va por ese lado, y hay un concepto que quiero también compartirlo, va a aparecer en pantalla allí para que lo podamos analizar, hablando de crecimiento de iglesia. El crecimiento de iglesia es el proceso integral mediante el cual una comunidad cristiana se expande en número, también se expande en madurez espiritual y capacidad de impacto en su entorno. Eso es muy interesante. Como fruto de la obra del Espíritu Santo, de la fidelidad a la palabra y la misión de hacer discípulos. Y eso es un punto, creo que uno de los más importantes, y quiero compartirlo en esta noche. Y quiero tomar como base un texto bíblico que habla sobre una de las iglesias que por lo menos a mí me encanta, siempre uno de mis libros favoritos, que siempre los leo muchas veces, es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de una iglesia en particular, y es la iglesia que estaba en Antioquía. No sé cuántos han leído sobre la iglesia de Antioquía, ¿no? ¿Sí? Alguno por ahí puede ser. La iglesia de Antioquía tiene unas características que nos van a revelar en esta noche y nos van a mostrar un poco sobre el crecimiento. ¿Por qué no la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no la otra que estaba, no sé, en Corinto? No, la iglesia de Antioquía, por algo Dios ha colocado allí en el libro de los Hechos para que nosotros podamos analizar y aprender. Dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 21, leemos, dice: mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Ojo ahí, ¿a quién predicaban? Solo a judíos. O sea, la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Estaban los discípulos, Cristo muere, crucificado, resucita, asciende a los cielos y queda la iglesia, quedan los apóstoles en Jerusalén. Y ahí eran felices. El libro de los Hechos, los primeros capítulos, dice que ellos compartían sus bienes, repartían alimento, habían milagros, sanidades, pero vino la persecución. Matan a Esteban, el primer mártir, ahí está hablando justamente, y enganchamos el 19. Dice, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto que salían corriendo, porque los querían matar. La iglesia perseguida comenzó a sufrir. Cuando ocurre esto, dice, los creyentes fueron dispersados durante la persecución, pero solamente predicaban a los judíos. No le predicaban a los gentiles, no le predicaban a aquellos que Cristo también dijo, ellos también tienen que recibir el evangelio. Enganchamos, el versículo 20 dice, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene les comenzaron a predicar ahora a los gentiles, a gente que se supone que no merecía, ¿verdad? Ahora dice, no, esos se empezaron a abrir, empezaron a explicar, ir más allá.
acerca del Señor Jesús. 21 dice, y el poder, ojo ahí, dice, el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Así comienza la iglesia de Antioquía a crecer. Miren lo que sucede. Y por allí coloqué algunas características que definen un poco a Antioquía. Vamos a ver en esta noche, rápidamente, que primero era multicultural y diversa. Estaba formada por judíos y gentiles, porque ahora estaban los de la ley, ¿verdad? Los que ahora se convierten al cristianismo, pero también estaban los que eran paganos, los que no merecían, ¿verdad? Bueno, también estaban ahí en la misma iglesia, estaban sentados en el mismo lugar. Lo que la convirtió en un terreno fértil para la expansión del evangelio más allá de Jerusalén, ¿verdad? También era misionera y enviadora. ¿Por qué? Porque desde Antioquía ahora envían a Pablo y a Bernabé a sus viajes. Así que comenzó allí su primera iglesia misionera. Fue un lugar de discipulado y enseñanza. Allí se consolidaron líderes nuevos, maestros. Y fortaleció esto mucho la fe de los creyentes, los que estaban allí. Porque ahora no solamente ven una iglesia que involucra a otras personas marginadas por la sociedad, sino que también envían y son discipulados. Vemos una identidad cristiana clara, y ojo acá, esto no es nada menor. En Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Y el último, y no menor, solidaria y generosa. La iglesia de Antioquía, en el capítulo 11, lo podemos ver, envió ayuda a los hermanos en Judea durante tiempos de necesidad. Ellos vieron que otros cristianos que estaban en Judea estaban pasando mal. ¿Y saben qué hicieron? Juntaron ofrendas, alimentos y se los llevaron a las otras iglesias. Estoy mencionando los primeros pasos de una iglesia que está caminando. No sé si ustedes lo pueden ver. La iglesia de Jerusalén es sacada porque Dios necesitaba que ellos se expandieran y tuvo que usar, obviamente, la persecución. Cuando pasa esto, Dios comienza a crear cosas nuevas. La iglesia empieza a ver que es misionera. La iglesia empieza a ver que puede discipular a otros. La iglesia empieza a ver que puede ayudar económicamente a otros. Y eso crea una identidad. Y por eso lo llaman ahora los cristianos, los locos que siguen a Jesús. No, le dicen cristianos por primera vez. Amados, ¿qué debemos comprender hoy nosotros como iglesia? A madurar y a crecer. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? Vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Amén. Señor, gracias por esta noche, que podemos festejar tu nombre, cantarte, bendecirte, adorarte. Gracias, Señor, porque una vez más nos enfrentas con tu palabra, con este hermoso libro, y nos quieres hablar una vez más, Señor. Hay una necesidad en esta sociedad, Señor. Y tú has colocado a tu iglesia para hacer esa puerta del cielo, esa respuesta que la sociedad necesita y se llama Jesús. Enséñanos en esta noche, Señor, a hacer esa iglesia que tú tanto anhelas, en el nombre de Jesús. La iglesia, ¿cómo dice? Amén, muy bien. Quisiera establecer un primer punto en base a lo que hemos leído, porque podríamos pensar, bueno, entonces si tenemos todas esas características, estamos del otro lado, ¿verdad? De acá pasamos a 2000 miembros. No es tan así. Tenemos que entender que el primer punto que quiero compartir, que el crecimiento lo da Dios. Podemos tener todas las características, pero, amados, esta es la obra, la iglesia es una obra que tiene dueño. Y no se llama vida abundante, no se llama misión vida, no se llama el nombre de la iglesia que quiero colocarle, las asambleas de Dios, no se llama. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Amén. Por lo tanto, el crecimiento lo da Él, no lo da quien esté enfrente de una congregación. Esas cosas pasaron. Esa disputa pasó. No, que yo soy de aquel, no, yo soy de aquella bandera. Vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 3. Ahí habla y relata un poquito la historia de lo que pasó con los primeros apóstoles que empezaron a predicar, y uno se llamaba Apolos y otro se llama Pablo. Quizá alguno haya escuchado hablar de eso. Y como en todo lado, como dice el dicho, se cuecen habas. Habían problemas. No, que yo
yo voy a la iglesia de Apolo, y yo escucho las prédicas de él. No, pero yo soy de Pablo porque viste cómo es Pablo, que él fue romano y él entiende. Y habían disputas, habían problemas. Entonces Pablo, esto pasó en la iglesia de Corinto. El 1 Corintios capítulo 3, 5, él escribe a la iglesia, le dice, a ver, calmaos, vamos a calmarnos. Dice el versículo 5, vamos a leerlo, dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes, le dice la iglesia, llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. ¿Me siguen? Versículo 6. Yo, dice Pablo, sembré. Apolos regó, pero Dios ha dado ¿qué? El crecimiento. Versículo 7. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. ¿Quién hace crecer la iglesia, amados? Dios. Versículo 8. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, por supuesto. El 9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por lo tanto, para entender este primer punto, que Dios da el crecimiento, debemos entender que Dios también da asignaciones. Y Dios llama a personas para trabajar al servicio. No es que bueno, que la iglesia crezca sola, entonces si dio el crecimiento, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a dar estudios? ¿Para qué voy a darle clase a los niños si dio el crecimiento, verdad? No, Dios da asignaciones a las personas. Asigna un líder, asigna un pastor, asigna un profeta, un maestro, asigna los ministerios para el crecimiento de la obra, dice el libro de Efesios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mirá, así Apolos, él hizo su trabajo, yo hice otro. Y ahí hace el ejemplo, ¿verdad?, del crecimiento de una planta. Yo sembré, ¿verdad?, yo puse la semilla, qué sé yo, el otro puso el agua, pero el crecimiento de la planta la hace Dios. Pero hubo una asignación. Y amados, si usted tiene una asignación en la obra del Señor, no se sientan menos cuando la planta no crece. Porque a veces queremos que crezca rápido. Algunos saben, yo trato de cultivar bonsái y eso es un arte que demora muchos años. Y he matado montones de árboles, yo siempre cuento lo mismo. Y se me mueren plantas y bueno, pero a lo largo de este tiempo he entendido que hay una etapa. Hay un otoño, hay un invierno que hay que proteger las plantas, hay una primavera que empieza a salir hoja por todos lados, un tiempo donde vienen las plagas, todo tiene su tiempo y hay un crecimiento en el tiempo que Dios da. Por eso a veces la ansiedad nos come. Pero ¿por qué esta persona y no va a la iglesia y siempre pasa lo mismo, verdad? ¿O por qué no pasa esto con mi grupo, con mi asignación? Bueno, hay un tiempo para eso. Recordemos que el crecimiento lo da Dios. Y en su momento vamos a cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? Queremos cosechar, queremos ver el fruto, ¿verdad? Pero recordemos, hay una asignación. Dios coloca personas. Y si Dios te ha colocado a ti frente a un ministerio, frente a un hogar, frente a tu familia, frente a un grupo de personas que no conocen a Dios, es porque ahí Él va a traer crecimiento. Pero no nos desesperemos, va a ser en el tiempo de Él. Amén. Sigamos trabajando, sigamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Dios llama a diferentes tareas, ministerios, y no fueron puestos para competir. Tampoco eso, porque eso es lo que pasaba. No, los de Apolos, los de Pablo. No, Dios no crea eso para diferentes asignaciones para que haya competencia. Es para que entendamos que somos un cuerpo, que somos uno, y sobre el mismo Dios da el crecimiento. En diferentes formas, en diferentes niveles. Y hay una etapa para eso. No podemos decir, no, el ministerio de Bauquit crece volando y 40 niños, y los otros, no, bueno, viste cómo es el maestro. No, ¿verdad? O los jóvenes, o esto acá, esto allá, o las mujeres, o los varones. Dios da su crecimiento a cada ministerio en su tiempo. ¿Ven? Podríamos de nuevo tener quizá todas las características de Antioquía, pero reconozcamos y debemos entender que Dios da asignación y Él da el crecimiento. Ven, número 2, ¿cómo podemos entender el crecimiento de una iglesia? Viendo Antioquía, conociendo un poco ahora el contexto de cómo ellos tenían que enfrentar el cristianismo. Es discipulado e identidad. Y este discipulado e identidad habla, este punto,
nos va a hacer entender un poco sobre el core de la iglesia o el núcleo, de donde Dios ha planeado el despegue de una iglesia. Partamos cuando Cristo estaba a punto de irse. Cristo, ¿verdad?, resucita, está con los discípulos, todo, ¿verdad? Y de repente dice, bueno, ¿saben qué? Sigan adelante, yo me tengo que ir. Y les da la comisión, le dice, vayan y hagan discípulos. Es parte de la visión de esta iglesia, hacer discípulos. Cuando entendemos ese principio, la iglesia ya cambia su forma de trabajar. Porque no es juntar gente por juntar. No es hacer un auditorio más grande y que vengan muchos a cantar bonito. No se trata de eso. Se trata de que cada persona que llegue a la iglesia, que venga a conocer primero a Cristo, entienda que tiene un llamado de ser discípulo. Y asuma ese desafío. Y cuando eso comienza a suceder, la persona misma va a ser transformada, va a ser cambiada. Y ahí comienzan sus primeros pasos, un bautismo, un taller, comienza a trabajar el discipulado, comienza a caminar, a entender la palabra. Y ahí comienza Dios a transformar su carácter quizá o sus situaciones. Y Dios comienza a hacer una obra, Dios comienza a formar un discípulo. Por eso cada cristiano debe ser un discípulo, ¿o no? ¿Cierto? Todos somos discípulos del Maestro. Y en ese proceso estamos. Vamos, Hechos 11:25, miren lo que sucede en la iglesia de Antioquía. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Está hablando de la iglesia de Antioquía. Cuando lo encontró a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Porque le cambian el nombre, lo llevó de regreso ¿a dónde? A Antioquía. Miren lo que pasa. Dice, los dos se quedaron allí con la iglesia durante un año, enseñando a grandes multitudes. Y entre paréntesis coloca, dice, fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. La iglesia de Antioquía crecía por el discipulado y la enseñanza. Esto trajo un impacto a la sociedad. Ojo con esto. Y la iglesia conectó con la sociedad. Conectó con la gente. ¿Cómo conecta? Porque acá dice que ellos estuvieron un año en la iglesia enseñando ¿a cuántos? A grandes multitudes. ¿Cómo? Entonces salieron perseguidos porque los querían matar, llegan a otra ciudad, comienzan a ser discípulos, comienzan a enseñar y ahora hay grandes multitudes siendo formadas. Eso está hablando de una visión que empezó a dar fruto. Por eso digo que conectó con la sociedad, porque la gente comenzó a ver personas diferentes. Fue tan así que, como acabamos de leer en la escritura, dice que ahora le dicen cristianos. O sea, no solamente estaba dando resultado la oración, lo que ellos estaban haciendo, el discipulado, sino que había esa transformación que recién hablábamos en sus vidas, sino que ahora la gente dice, oye, mira, esa persona que estaba ahí ahora se parece a Jesús. Entonces, ¿qué es un Cristo? No, es un cristiano, porque es discípulo de Él. Donde va, donde es una persona diferente. Hay milagros, hay cosas sobrenaturales. Hay un cambio en el carácter, en una forma de hablar diferente. Esa persona cambió, no es la misma. Por eso digo que conectaron con la sociedad. Una iglesia que comienza a impactar, sí o sí, va a crecer. Y eso es lo que hemos hablado al inicio de este año, y yo he hablado con algunos líderes de la iglesia y decía, preparémonos porque viene un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? No escuché nada. Viene un crecimiento. Hay que prepararnos. Una iglesia que impacta es una iglesia que crece, pero que conecta con una sociedad. Como resultado, vemos acá que generaba una identidad. Se parecían a Cristo. Yo a veces me miro al espejo y no me parezco a Cristo. No sé si le pasa lo mismo, pero a mí me pasa. Uno de los problemas, ¿saben cuál es? Está bueno, sí, discipulado, pero nos cuesta mucho ser discipulados.
Hay una generación que nos cuesta mucho ser discipulados. Queremos todo rápido. Queremos tener un discipulado por YouTube que dure 15 minutos y que la IA me diga cómo hacer las cosas. Que ChatGPT me dé los pasos a seguir cómo comprar el cielo. Amados, en la iglesia con Cristo no sucede eso. Y esto quizás es un poco duro, pero hay que pagar un precio. El discípulo debe de pagar un precio. Vamos a leerlo. Cristo mismo, palabras que salieron de su boca, en Lucas capítulo 14, 25 y 27, un versículo muy conocido. Miren, una gran multitud, dice Lucas, seguía a Jesús. Él se dio vuelta. O sea, había mucha gente siguiéndolo. Jesús está haciendo milagros, multiplica la comida, vamos a seguirlo. De repente se da vuelta, versículo 26 dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a madre, esposas e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Wow. Es duro. Cristo nos está enseñando que tenemos que pelearnos con todo el mundo y encerrarnos por ahí. No, no está hablando de eso. No está hablando de, ahora soy fanático de Cristo. No está hablando de fanatismo, está hablando de esas cosas extremas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Está hablando de morir. Está hablando de entender que ahora mi vida ya no es mía, pertenece a Él. Y que Él ahora vive aquí, dentro de mí. Y eso trae un impacto donde yo vivo. Yo no tengo que maltratar a la gente que no cree en Dios. Yo no tengo que separarme de ella. Al contrario, tengo que estar allí. Y mostrarle que hay un Cristo vivo. Que hay un Dios que se llama Jesús y ahora yo soy su discípulo. Y esto es lo que está hablando acá. Es de morir. Si no, no podemos ser sus discípulos. Es un precio a pagar. Y yendo quizá un poco más adentro, más en lo profundo como iglesia, es una de las cosas que la iglesia vive y trabaja. Y esto se hace carne, ¿saben qué? Es en el servicio. Las personas que sirven en la iglesia son personas que pagan precio. Porque muchas veces van a venir días difíciles. Y quizá el maestro de Bauquido, de Enchi, va a preparar la mejor clase y va a tener todos los materiales y no va a venir nadie. O va a venir un niño, o va a venir dos. O el pastor va a venir con todo ¿verdad? A predicar y van a venir días difíciles. La banda se va a preparar y no va a venir nadie. Van a venir días difíciles. Pero ¿saben qué? No trabajamos para nosotros. No hacemos esto para agradar a los demás. Hacemos esto porque Dios nos llama. Y cuando Dios te llama, eso no importa. Quizás nos va a molestar, no, pero no importa. Porque Él nos llama. El patrón está arriba. Esta es su iglesia, es su casa. ¿Me explico? Él es el que conoce el corazón. Y sabe cuando uno trabaja para Él y trabaja para el ojo. Pero hay que pagar un precio. El servir a otros, el estar dispuestos a estar cuando nadie está. Eso es morir a uno mismo. Entrar en el discipulado de Jesús no solamente es servir incondicionalmente cuando no hay reconocimiento, sino también es enfrentar nuestros temores. Y quizá podamos decir, pero esto yo sé manejarlo, esto yo me lo aguanto, me la banco. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Uno de los discípulos. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Qué hacía él? Pescaba, era pescador. Y no pescaba con lanchas a motor no. Pescaba en una barca de madera en su tiempo y tiraban redes de cuerdas, ¿verdad? ¿Tenía experiencia en el mar? Se supone que sí. Sabía pescar, sabía cuándo meterse y cuándo no, cuando la ola estaba muy fuerte, ¿cierto? De repente, estaba el pescador experimentado en la barca.
y viene una tormenta. ¿Y qué pasa? Pero él se la sabe manejar, ¿cierto? Él sabe manejar la tormenta. ¿Qué sucede? Hay una tormenta y dice que todos tuvieron miedo en la barca. Y Cristo estaba ahí. ¿Y qué pasó con el pescador experimentado que sabía manejar la cosa? Cristo le dice, ven, baja de la barca. Ay, ay, ay. Dios enfrentando su temor. ¿Se entiende? Dios enfrentando el desafío de una persona que capaz que sabía manejar la situación, pero ahora no, ahora es diferente, porque Pedro tenía un llamado diferente. Y si Dios nos está llamando y te está llamando a ti a trabajar, al servicio, Dios te va a enfrentar con tus temores. Te va a mover la barca y te va a decir, baja, comienza a caminar. Y una cosa es bajarse solo y otra cosa es que te baje cuando Cristo te llama. Cuando Dios nos llama, amados, aunque tengamos temor a la situación que estamos viviendo, o que sepamos que, Señor, no sé cómo manejar esta situación, estoy con un problema económico grave, no sé lo que está pasando, mi enfermedad, la salud, el problema de las relaciones con los demás, no sé, voy a explotar, Señor. Una cosa es cuando estamos en esa situación solos y otra cosa es cuando Cristo está en esa barca. Por eso es el discipulado. Porque Cristo muchas veces nos va a llevar a las tormentas y no va a decir comienza a caminar, pero es Él quien nos va a llamar. Y como Pedro vamos a caminar en el mar y vamos a surfear en esas olas porque Él nos llama. Que esta noche podamos entender, amados, que hay un precio a pagar, pero nunca olvidemos que Él nos llama. Y aunque se vea difícil la tormenta, vamos a caminar en el agua. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el ejemplo que lo dio todo en servicio, en enfrentar las situaciones complejas. ¿Saben qué otro punto más? Que el discípulo, que Dios lo llama, el precio que tiene que pagar es morir a sus propios deseos. Y la podemos tener todas, como vino en Marcos, habla, que Jesús estaba enseñando en las calles y de repente se acerca un ricachón. Hay gente que tiene plata, que se la cree toda. Le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿De acuerdo? Y Jesús, conociéndolo, dice, bueno, dice, ¿sabes lo que tenés que hacer? Porque él decía, bueno, yo ya he hecho todo, yo ya cumplí con la ley, doy mis diezmos, voy a la sinagoga, hago todo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tenés que agarrar todo tu dinero y darlo a los pobres y seguirme. Ay, ay, ay. ¿Ven cómo es el discipulado con Cristo? Él va a tocar esas cosas que quizás nos incomodan, pero que la podemos delegar, que podemos dejarla en sus manos. Porque Cristo dijo, para el que cree, nada es imposible. Si Dios nos está llamando es porque nosotros podemos en Él. Yo creo que si este hombre hubiese obedecido, quizás sería alguien más. El joven rico lo titula Marcos, pero quizás sería un discípulo más de él, alguien que lo dio todo. La historia cuenta que él se dio vuelta y se fue. No sabemos qué pasó con él. Lo que sabemos es que Dios se enfrentó. Quizá hay cosas que a nosotros nos enfrentan día a día. Como yo les decía, yo me miro al espejo y no me parezco a Cristo. Necesito morir. Quizás un orgullo, quizás un problema personal, quizás un carácter, un problema de carácter, quizás algo que me cuesta confiar en las personas, qué sé yo. Cuando Dios nos llama al discipulado a trabajar, preparémonos porque los discípulos son los que caminan en el agua. Los discípulos son los que ven en multiplicar los panes y los peces. Los discípulos son los que ven los milagros. Son los primeros, los que están ahí en la primera fila. Acabamos de leer que Jesús venía caminando y mucha gente le seguía. No seamos de la multitud, seamos los que están allí. Es la invitación en esta noche. Ahora entendemos por qué le decían cristianos a los cristianos. Porque reflejaban no solamente el servicio, la devoción, sino el precio a pagar. Cristo es el mejor ejemplo. Él dio su vida. Y muchos cristianos en ese momento también fueron crucificados, degollados. Y por eso le decían cristianos, mira, murió como su maestro.
Es un cristiano más. Entendamos el peso de la palabra. Ser cristiano no es ser cualquier cosa. Representamos al Dios Todopoderoso del universo. Representamos a Jesucristo. Amén. Y número 3, ¿qué vemos en esta iglesia, Antioquía? Número 1, vemos que Dios es el que da el crecimiento, que Él da asignaciones. Número 2, vemos que el discipulado crea identidad y por supuesto hay que pagar un precio, pero nos identifica como Cristo. Y número 3, es que una iglesia que crece es una iglesia que tiene espíritu y tiene palabra. Tiene espíritu y tiene palabra. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 13, versículo 1. Prestemos atención. Dice, en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Eran profetas y maestros. Lo empieza a describir. Dice, Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2 dice, mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártanme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Versículo 3, así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. No sé cuántos han leído esta historia, pero quizá en este punto voy a pisar un par de callos. Yo lo que veo aquí es la diversidad de la iglesia. Bernabé, usted ve la historia, era un ciudadano de Chipre. Chipre es una isla del Mediterráneo. Bernabé era un isleño de un contexto agrícola. Los historiadores creen que él en su momento quizás se dedicó a la agricultura. Después sigue diciendo, a ver, Bernabé, después dice Simeón, llamado Níger. ¿Cómo le decían? El negro. ¿Bien? No tan racista decirle el negro. Bueno, ¿quién es el negro? Todos conocemos al negro. Le decían el negro. Probablemente era de África. Después viene Lucio de Cirene. Cirene es la actual Libia. Ahora con todo este tema de las guerras, no sé si han escuchado la ciudad de Libia. Bueno, Cirene antes se llamaba así, ¿verdad? Lucio de Cirene era de ahí. Probablemente era comerciante porque los libaneses son buenos para la plata. Probablemente en ese momento, quizá esta persona se dedicaba al comercio. No sé si ustedes están identificando las personas que estaban en la iglesia. Después viene Manaén, de Judea, y dice que era... ¿Quién era Manaén? Se había criado con Herodes. ¿No están leyendo igual que yo? Era una persona con plata, tenía poder. Dicen los historiadores que probablemente, Manaén era funcionario o un cortesano, educado en la administración pública y política. Una persona que tenía poder y dinero. Y después dice Saulo, que es Pablo, que todos lo conocemos, de Tarso. Era romano. Y él dice, en la carta de los Corintios dice que él se crió a los pies de Gamaliel, alguien que estaba dentro del templo, se sabía toda la ley. Entonces ahora imagínese usted va a entrar a la iglesia de Antioquía y ve al negro, ¿verdad? Ve a Lucio de Cirene, de repente ves a Manaén, una persona con plata, con poder, ves a Pablo, perseguidor de los cristianos, pero ahora está en la iglesia enseñando la palabra. ¿Cómo podemos ver? Esta persona estaba orando, dice ahí, dice, ¿y qué pasó? Estaban en el culto, estaban congregándose y pasó algo. Pero antes que tocar ese punto, ¿qué pasó? Lo que quiero ser, quizá un poco incisivo, es que eran miembros de la misma iglesia, pero con dones espirituales.
Ellos estaban ayunando, orando juntos, a pesar de ser tan diferentes. Y Dios los usaba. Dios los transformaba. Conectaban con la sociedad. Dios los usaba con milagros. Eran personas totalmente diferentes. Eso es un contexto. Cristo los junta y los llama para una obra mucho más importante de la que estaban acostumbrados a vivir. Eso se llama diversidad en la casa. Ojalá que aprendamos nosotros en esta sociedad tan diversa, pero tan egoísta, entender que cuando tenemos un llamado, amados, no importa quiénes seamos o de dónde vengamos, hoy somos llamados para el servicio a Dios. Somos llamados para una obra espiritual. Y se llama ser iglesia. Llegar con la salvación a las personas que necesitan. Y en ese proceso vamos a ver a Dios hablar y vamos a ver a Dios obrar. Tenemos que romper esos paradigmas, amados. Entender que Dios nos llama hoy. No importa de dónde vengamos. Si queremos crecer como esta iglesia, debemos morir hoy mismo a los celos, a la competitividad, a los chismes, a la envidia. El segundo punto que encuentro aquí en este versículo es que en la iglesia de Antioquía ¿qué había? Versículo 1 dice, en la iglesia de Antioquía eran ¿qué? Profetas y maestros. Por algo lo destaca la palabra, ¿verdad? Y está diciendo ahí que habían dos grandes cosas que Dios estaba promoviendo en ese lugar. Y eso tiene un propósito en esa iglesia. Vemos una iglesia que quizá venía huyendo de otros lados, ahora comienzan a expandir el evangelio porque no solamente los judíos, ahora los gentiles entendieron el plan divino de Dios de incluir a los demás. Se empieza a juntar gente de otros lados y Dios comienza a capacitarlos y comienzan a predicar a multitudes. Pero Dios tenía profetas y maestros. Los profetas, ¿qué hacen? Profetas son las personas que Dios le da la revelación de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de revelación que a otros Dios no le da. Y cuando hablamos de maestros, estamos hablando de palabra, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de carne, ¿se entiende? Estamos hablando de contenido que nos alimenta. Una iglesia madura, presten atención, es una iglesia equilibrada, es una iglesia que sabe manejar lo espiritual y sabe manejar lo doctrinal. Y por ahí podemos ver iglesias que hay puros milagros y pura manifestación y puro relajo, ¿verdad? Por ahí vemos muchas iglesias que solo leen y solo estudian. Una iglesia madura es una iglesia equilibrada. Y cuando esto ocurre, hay milagros, sí, hay crecimiento, pero hay discipulado. Hay gente que habla, pero hay gente que habla con base, con conocimiento. Antioquía se destacó e impactó una sociedad porque supo escuchar a Dios. Porque sus discípulos oraban, intercedían y ayunaban y se juntaban para estudiar la palabra. También hacían evangelismo, también hacían lo otro. Mire el versículo 2. Ya vimos el versículo 1. Las 5 personas bien raras, ¿verdad? Una de otra. Versículo 2 dice, mientras que participaban en el culto al Señor y ¿qué? Y ayunaban. O sea, vemos una iglesia que estaba comprometida en la asistencia, que estaba presente en las reuniones, que estaba siempre metida en lo que se estaba haciendo. Vemos su compromiso. Amados, si queremos crecer, tenemos que ser comprometidos. Quizás este es el segundo callo que voy a pisar, perdón. Pero una iglesia con gente vacía de Dios no va a impactar a nadie. Si vamos a ser cristianos, que seamos cristianos de verdad. Que impactemos por lo que somos. También por lo que decimos, pero más por lo que somos. Vemos una iglesia acá que participaba y ayunaba. El ayuno es una técnica milenaria, no solamente que Cristo la enseñó, pero es un tiempo donde yo me separo para dedicarme a
a cosas con Dios. Que ni siquiera como, ni siquiera les presto atención a lo que me distrae día a día, sino que me separo un tiempo para escuchar a Dios. Acabamos de leer, dice, mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban, ¿qué pasó? Miren después de la coma. El Espíritu Santo dijo. Ahí está la receta. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que estar en la casa de Dios y tienes que ayunar. Tienes que meterte al servicio y separar tiempo para Dios. Entonces ahí el Espíritu Santo dijo. ¿Y qué dijo? Dice, apartarme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. O sea, hagan este trabajo, envíen personas a otro lado. Es una asignación que viene del Espíritu Santo. No es una decisión que lo dijeron, bueno, los directivos y bueno, ahora hay que hacer esto. No. Se generó en oración, se generó en ayuno, se generó en comunión con la iglesia. Qué lindo, amados, que podamos entender que cuando Dios llama y envía personas es porque quieren impactar una sociedad. Así como Coco y Irene vinieron una vez acá y fueron enviados de un país a otro, impactaron este lugar y aquí estamos. No, fue una decisión loca por ahí. No, porque se ven los frutos. ¿Quién quiere ser parte de eso? ¿No? ¿Nadie? Levante la mano con fe. Yo quiero ser parte de eso, Señor. Yo quiero que tú me envíes. Yo quiero impactar. Yo quiero llegar ahí. Quiero crecer. Por consecuencia, cuando ellos hicieron estas cosas que acabamos de leer, Dios empezó a dar dirección. Hagan esto, hagan lo otro. Dios comienza a hablar. Dios comienza a dar dirección a la iglesia. Y hay una apertura en el mundo espiritual. Y esa apertura, amados, es lo que nosotros necesitamos entender. Y ojo con lo que voy a decir. Una iglesia que no ora, yo lo coloqué allí, y no conoce la palabra, no tiene autoridad, desconoce su realidad y no madura. Lo podemos leer de nuevo. Una iglesia que no ora ni conoce la palabra, no tiene autoridad, desconoce su realidad y no madura nunca, no crece. ¿Cuánta falta nos hace, amados, orar? Queremos crecer. Tenemos hoy la oportunidad. Y último punto, y con esto termino, dice el versículo 3, el mismo capítulo que estamos leyendo, capaz que tenés que volver para atrás, perdón. En Hechos capítulo 13, ahí está. ¿Qué hicieron? Esto es interesantísimo. Versículo 3, o sea, eso. Ya, ellos estaban en el culto, estaban metidos en comunión con los demás, estaban orando. Dios dijo esto. ¿Salieron corriendo a hacerlo? No. ¿Qué hicieron? Dice, así que después de ayunar y orar. O sea, no es que, sí tuve una revelación y tengo que hacer esto. No, ellos siguieron. Eso habla de madurez, amados. Eso habla de entender el mundo espiritual. Cuando Dios te da una revelación donde te muestra algo que tienes que hacer, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Salir corriendo? ¿Hacerlo? No, tengo que seguir orando para que Dios me siga confirmando. Y luego en comunidad. Así se levantan los misioneros. Coco y Irene de nuevo con el mismo ejemplo. Ellos sintieron el llamado, ¿cuántos años? 4 o 5 años antes de que el pastor le dijo, bueno, ahora sí vayan. 4 años pasaron. No fue una decisión loca. Eso habla de una iglesia que crece y que es madura, que no se guíe por la emoción del momento, por el griterío ni las luces, sino que entiende el tiempo. Ellos recibieron palabra y siguieron orando, y siguieron perseverando y tomaron decisión después. Lo que nosotros vivimos hoy, en lo palpable, en lo material, es producto de lo que yo hago o lo que soy en el mundo espiritual. ¿Se entiende? Lo que yo vivo hoy en mi mundo material es lo que se produce en el mundo espiritual. Si yo no oro, voy a ver una respuesta. Si yo no busco a Dios, voy a ver una respuesta en mi mundo material. Ellos entendían,
Lo que vivió, como dice ahí, lo que vivo en el mundo natural es consecuencia de lo que soy en el mundo espiritual. Así que ellos oraron, entendieron y por consiguiente, dice que les impusieron las manos, el versículo 3, y los enviaron. Así que quisieron, obedecieron. Buscaban a Dios, oraban, Dios hablaba y ellos obedecían. Muchas veces en ese proceso hay gente que se queda en el camino. Dios le habla y Dios le vuelve a hablar, no obedece y entra por acá y sale por allá. Y Dios le vuelve a hablar, mira, yo quiero bendecirte, quiero hacer esto contigo. Y la persona está en otro lado. Ellos obedecieron. Y esa oportunidad, amados, tenemos nosotros como comunidad, de ser una iglesia que impacta esta sociedad, de ser una iglesia que escucha y obedece la voz de Dios. Mi pregunta para esta noche: ¿a qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el área que Dios te está incomodando para que puedas crecer y desarrollarte en la obra del Señor? Quizás puedes decir, ¿sabes qué? Yo nunca hice nada. Pero quizá en tu casa tú puedes ser esa luz que no está. En tu trabajo, el amigo, el vecino. Quizá hay un ministerio que Dios ha colocado en tu corazón o algo. Es tiempo, amados, que Dios comienza a encender las luces. Y Él nos está direccionando. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos allí. Amados, una iglesia 24/7 es una iglesia que crece, que se desarrolla, que impacta. Hoy Dios nos está llamando a crecer en oración, a crecer en intimidad con Él, a crecer en palabra, a crecer en preparación. Hoy Dios nos llama y nos desafía. Miremos más allá. Así como la iglesia de Antioquía quizá podían sentirse raros con gente quizá que no estaban acostumbrados, pero que se unían, oraban y Dios hablaba, que enseñaban y discipulaban a otros. Que esta noche estas palabras nos incomoden esta semana. Que podamos pedir al Espíritu Santo, Señor, háblame. Quiero escucharte a ti, Señor. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad conmigo en este tiempo. Aquí en esta comunidad, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Saben lo que va a pasar? Dios te va a hablar, porque Dios, cuando Él quiere hacerlo, Él te habla. Y cuando hay un corazón dispuesto, Él comienza a trabajar. Estemos receptivos, amados. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos desafías. Gracias, Señor, porque en esta noche tú levantas, Señor, tu verdad. Gracias, oh Dios, porque en esta noche de cierre de serie podemos ver, oh Dios, tu obra completa, sabiendo que hay un propósito, Señor, con tu iglesia en este lugar, sabiendo que hay, Señor, planes de bien y de bendición para cada uno, Dios, sabiendo, Dios, que hay un precio a pagar también. Ayúdanos, oh Dios, que muchas veces nos vemos al espejo, Señor, y no te vemos. No te vemos, Señor. Enséñanos en este tiempo a ser esa iglesia que impacte, que se meta a orar, que se meta a ayunar, que te conozca a ti, Señor. Y veremos tu respuesta en este tiempo, Señor. Veremos tu crecimiento, el crecimiento que viene de ti, Señor. Oro en esta hora, Señor, por cada ministerio, por cada líder, por cada persona que sea dispuesto a servir y que está pagando este precio, Señor. Que tú, Señor, en este tiempo sea un tiempo de renuevo, un tiempo que venga ese refresco de tu presencia, que traiga la sanidad, la solución, esas puertas que están cerradas, que sean abiertas, oh Dios. Que ese crecimiento venga en este tiempo de una forma exponencial, Señor, como esa iglesia que veíamos en tu palabra que predicaban y muchos comenzaban a conocerte. Así, Señor, en este tiempo, Señor, oro en esta hora, Señor, para que tu gracia, tu presencia inunde esta casa, inunde cada familia, inunde cada hogar, Señor.
levanta tu mano allí donde estás y pide al Espíritu Santo que en esta noche comience a incomodar tu corazón. Si hay un llamado, hay un fuego, hay algo que Él ha colocado en tu corazón, que comience a hablar y revelarse a tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, anhelamos verte a ti, Jesús. Anhelamos verte en esta casa, anhelamos verte caminando con nosotros, anhelamos verte, Jesús, en ese crecimiento, en ese impacto, Señor, de tu iglesia, en esta sociedad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Dios.